oportunidad un grupo de compañeros y quien les habla, le vamos a brindar información acerca del último proceso de gestión de talento humano. Y para nosotros poder buscar alguna información hemos tenido que investigar y de alguna fuente de investigación, y como autor principal hemos elegido a un grande que es Hidalberto Chiavenato. Quizás muchos de ustedes no conocen o no tienen algún tipo de información de lo que es Alberto Chiavenato. Bueno, les comento que Alberto Chiavenato es muy reconocido por su prestigioso y por la excelencia de su trabajo en administración y en recursos humanos, no solo por su producción y contribución literaria, sino principalmente por su influencia en la definición y aplicación de modernos e innovadores conceptos de lo que es de la administración. Y como les comentaba, somos un grupo de compañeros y mis compañeros son Yupanqui Polo Yeni, Cenas Blanco Abigail, Díaz Bustamante Jr., Ruiz Arellano Yerma, Sánchez Castañeda Kiara y quien les habla, Ramírez Díaz. Alberto Chiavenato nos dice que el monitoreo es seguir, acompañar, orientar y mantener el comportamiento de las personas dentro de una determinada variación. También nos dice que es todo aquello que acompaña a sus operaciones y actividades a fin de garantizar que la planeación se ejecute bien y que los objetivos se alcancen de manera adecuada. Eso nos quiere decir que para en toda empresa siempre tiene que haber una persona que nos ande monitoreando, siguiendo nuestros pasos acorde nosotros vamos avanzando, para que así toda empresa tiene un objetivo y ese monitoreo es para que nosotros como trabajadores podamos alcanzar ese objetivo de manera adecuada. Y Alberto Chiavenato también nos dice que el proceso de monitoreo se puede enfocar de manera tradicional cuando siguiendo un paradigma X, que se llama eso, que es desconfianza de las personas acerca de su comportamiento, que deben obedecer al administrador o al gerente, como se dice, ¿no? Eso nos quiere decir que muchas veces la empresa desconfía de su propio colaborador y es por ello que tienen que estar constantemente monitoreando para que las cosas puedan salir bien. Por el lado contrario, el proceso de monitoreo puede adoptar en su comportamiento un esquema de autocontrol y flexibilidad. Eso nos quiere decir que en este caso la empresa ya no necesita estar constantemente con el trabajador, sino dejarlo al trabajador que haga su trabajo y así brindarle la confianza suficiente para que ellos puedan hacer un buen trabajo, ¿no? La empresa tiene un reto de encontrar el equilibrio, tanto el gerente como el trabajador. El gerente como el trabajador para lograr de manera eficiente los objetivos que se plantea la empresa. El proceso de monitoreo se relaciona con maximizar el tiempo para que los objetivos se logren a cabalidad. Se trata de velar por la ejecución de las actividades que deben realizar los colaboradores. Buenas tardes, profesor. Siguiendo con la exposición, les voy a hablar sobre la definición del monitoreo de las personas. Para ello voy a empezar hablando sobre qué significa el monitoreo. Nos dice que el monitoreo significa orientar o dirigir el comportamiento del personal de manera que se genere el autocontrol y la autonomía de las personas en la organización. Nos dice que éstas deben de estar orientadas a cumplir metas y generar resultados. También voy a hablarles sobre Chiavenato. Nos dice que según Chiavenato, para él el monitoreo de las personas es el proceso de administrar el conocimiento de las personas que facilitan la información de las personas o trabajadores para saber dónde se encuentra el conocimiento dentro de la organización. También nos dice que tiene procesos. Es el último proceso de gestión de talento humano. Según Chiavenato, en el 2009, significa seguir o acompañar, orientar y mantener el comportamiento de las personas dentro de determinados límites de variación. Por eso las organizaciones se esfuerzan en el monitoreo de diversas operaciones o actividades con el fin de alcanzar todos los objetivos.
Ya como les decía que les estaba explicando sobre Chavenato, él busca cómo realizar las actividades, para que las personas puedan alcanzar los objetivos realizados. Y también voy a seguir hablando de Chavenato en el 2002. Nos dice que el monitoreo de las personas son procesos utilizados para crear condiciones ambientales y psicológicos. Esto nos quiere decir que Chavenato utiliza condiciones ambientales y psicológicas para las personas para que puedan realizar sus actividades. Nos dice que incluye administración de las disciplinas en higiene, seguridad y calidad de vida, manteniendo las relaciones. También nos dice que además de supervisar las operaciones y las tareas que se llevan a cabo en las empresas, muchas veces es competencia del Departamento de Recursos Humanos. La información a administradores y supervisores para decisiones a corto plazo. Eso nos quiere decir que existen administradores y supervisores para que puedan tomar la decisión a corto plazo. Ya, ahora les voy a hablar sobre las formas. Nos dicen que existen 3 formas. Voy a empezar hablando sobre la primera forma. La primera forma es actividades de la vida diaria. Nos dice que es un conjunto que una persona realiza de forma diaria y que le permite vivir de forma autónoma. Autónoma quiere decir que es una persona que se independiza por sí sola, que trabaja y estudia y sale adelante por sí misma. También nos dice que es integrada a su entorno y cumplir su rol dentro de la sociedad. Eso nos quiere decir que todas las personas cumplen su rol dentro de la sociedad. Y como vemos por ahora, no todas las personas pueden cumplir su rol. Ahora los que cumplen su rol, por ejemplo, son los profesores, las enfermeras, los doctores. También hay administradores que no pueden verse, por ejemplo, con su empresa, así, pero sin embargo nos dice que existe el Internet, por la cual nosotros podemos realizar conferencias para así brindar a los trabajadores o a la empresa. Y también nos dice durante la realización de actividades diarias en los distintos niveles de entidad. Por ejemplo, les voy a nombrar un ejemplo, nos dice de Sedalí, que sería un número de nuevo sistema de agua instalada y que funcione bien. Como vemos, Sedalí es un sistema de agua donde está instalada y su función tiene de que, por ejemplo, el agua no nos falte, ¿no? Que funciona bien. Y bueno, les voy a seguir hablando sobre la segunda forma. La segunda forma es no es el responsable. Eso quiere decir de las actividades de control, es la implementación y el mantenimiento del sistema de control. Eso nos dice que ahí implementan actividades para que las personas puedan tener mantenimiento al sistema de control, para que así puedan asignar encargados que sean responsables. Nos dice que buscan personas responsables para que puedan trabajar directo de la ejecución de las actividades. Por ejemplo, tenemos en un canal CanCenter los supervisadores al verificar la atención brindada es la correcta. O sea, nos quiere decir que ahí los trabajadores que son supervisores tienen que verificar a las personas o empleados que están trabajando para que vean que si la atención brindada es la correcta. Ahora les voy a hablar sobre la tercera forma. La tercera forma es llevar a cabo un monitoreo. Nos dice que es vigilar el programa que no se deteriore. Que no se deteriore quiere decir que el programa tiene que estar bien, que no se malogre. También puede ser parcial o integral. Eso nos dice que el programa también puede ser parcial o integral y que se cumpla, implementando medios correctos. También nos dice determinar cómo deberíamos ser distribuidas todas las actividades. O sea, ahí buscan determinar las actividades que se puedan distribuir y recolectar información adecuada. Ya también nos dice que mediante la combinación de ambas modalidades, dice que estas se pueden dar en algunas veces de manera continua. Nos dice que las modalidades en una combinación se pueden dar de manera continua algunas veces. Por ejemplo, tenemos las reuniones entre supervisadores y trabajadores o seminarios de retroalimentación. O sea,
Ahí tratan de dar conferencias o realizar reuniones. ¿Para qué? Para cumplir todos los objetivos que persigue la organización. También nos dice que estas formas es una forma de lograr y vigilar que el programa o proyecto no se deteriore. ¿Qué quiere decir? Que el programa que nosotros estamos realizando dentro de la organización esté bien, que no se malogre. Eso quiere decir que no se deteriore. Integral o parcial nos quiere decir que el programa sea desarrollado integral o parcialmente. Indica determinar puntos en el tiempo para realizar evaluaciones, aunque es recomendable hacerlo de manera continua. Nos dice que determina puntos en el tiempo, nos realizan evaluaciones para así recomendar qué hacer de manera continua. Bueno, espero que me hayan entendido, espero que hayan comprendido sobre la definición y las formas del monitoreo de las personas. Los elementos del plan del monitoreo está compuesta por una secuencia de acciones para el análisis del desempeño. El proceso del monitoreo se repite regularmente en cada cierto tiempo que guardan relaciones entre sí. Corrección significa que elimina la no conformidad, que es a corto plazo, y la acción correctiva elimina la causa de la no conformidad, pero para siempre. Como segundo punto tenemos la comparación al nivel de desempeño esperado. Quiere decir que hay una comparación entre lo negativo con lo positivo al desempeño interno de una empresa. Como primer punto tenemos la capacitación de la información, que es una base de datos que pone en marcha para una campaña de marketing digital. En este caso tenemos dos ejemplos: el acceso a la información de los clientes inscritos y el acceso a las promociones. En este caso son las ofertas y son los descuentos. Como tercer punto tenemos la decisión sobre las acciones correctivas o de retroalimentación. Esta es una acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad de la información no deseada, obteniendo sobre los efectos de dicha acción. Como tercer punto tenemos el esquema de metas durante el periodo. Esto nos va a permitir identificar el comportamiento del indicador por un tiempo definido, ya sea trimestral, semestral o anual, donde los indicadores puedan medirse con respecto a los valores para las metas definidas. Como primer punto tenemos el plan o enunciado, que describe la racionalidad que nos va a permitir pensar, evaluar, entender y actuar con respecto a la realidad que se nos pretende modificar. Dicho sentido se expresará de cómo se van a realizar las actividades, de los objetivos, los resultados y los efectos. Como segundo punto tenemos el esquema de indicadores. Tiene como objetivo el resultado o producto que son medidos por una serie de indicadores con sus respectivos valores y por la fuente para la recopilación sobre los datos del desempeño. Y como ejemplo tenemos el número de indicadores de los alumnos promovidos. Esto los vamos a dividir en tres alternativas. La primera va a ser la región del país, el segundo va a ser niño o niña y el tercero va a ser población indígena o no indígena. Como cuarto punto tenemos la implementación de las acciones correctivas o de retroalimentación. Esta es una acción que se basa en el análisis que le permitirá encontrar la causa de raíz al problema para aportar nuevas ideas a la empresa. Bueno, buenas tardes, profesor y compañeros. Continuando con la exposición, voy a hablarles acerca del área de monitoreo. Como primer punto tenemos el monitoreo financiero. Los proyectos o programas implican el uso de insumos y materias primas para los costos establecidos. En la fase de planeación se determina un presupuesto para rubros como personal, equipos, herramientas y lo que son las instalaciones de donde se va a elaborar para tener una mayor satisfacción y un trabajo óptimo. Y para controlar su presupuesto existen herramientas como flujos de caja y lo que es ingresos y egresos mensuales. Es el modelo tradicional de la contabilidad financiera a través de validación de la información contable, lo que es la represión de precios, lo que es la interpretación de los estados financieros, tenemos lo que es el balance general y el estado de resultados. Bueno, como en este punto tenemos criterios. Debo hablar acerca de la existencia de datos. En esta área abunda la información, ya que es una de las más sometida y de la más controlada, e incluso llega a lo que es sanciones administrativas e incluso legales.
Como siguiente punto tenemos periodicidad. El control se expresa en ingresos y egresos con cuentas en base, ya sea anuales, mensuales e incluso hasta diarias. Lo que mucho influye aquí es la toma de decisiones, ¿no? Como siguiente punto tenemos el monitoreo administrativo. Es importante evaluar el contexto institucional, es decir, los objetivos, trámites, regulaciones que acogen el programa, como lo que es expedientes personales, lo que es la nómina y lo que es el control de asistencia. Tenemos las posibles necesidades. Existencia de datos. Normalmente se registra en la oficina del personal como lo que es de gestión de cargos, cumplimiento de funciones, tareas realizadas y lo que es la evaluación de cargos. Como siguiente punto tenemos lo que es la periodicidad. Tenemos lo que es la continua y lo que es la descontinua. Bueno, la continua es el control de deberes y la descontinua viene a ser la autoevaluación de cargos. Luego tenemos lo que es tipos de datos. Son considerados secundarios como el control de asistencia. Procesos interactivos. Tienen una dinámica específica, no siempre bien prevista en esta etapa de diseño. Hay que evaluar las relaciones entre lo que es la toma de decisiones, el personal de apoyo y los grupos técnicos. Estas relaciones se pueden dar a través de procesos como los cuales son lo que es la comunicación, lo que es el liderazgo y lo que es la motivación. Bueno, les hablaré acerca de la asistencia de datos, evaluaciones de los problemas presentados entre los grupos, ya que dificultan el trabajo óptimo y la ejecución de los proyectos. Aquí también tenemos lo que es la periodicidad. Viene a ser aquí lo que son evaluaciones ya sea mensuales o también lo que es anuales. Bueno, también tenemos lo que son tipos de datos. Es de tipo primario y se realizan mediante cuestionarios semiestructurados. Continuando con el tema, vamos a hablar acerca de los indicadores. Los indicadores es aquella información utilizada para dar seguimiento y ajustar las acciones de un sistema, subsistema o proceso que emprende para el cumplimiento de su misión, metas y objetivos. Un indicador permite el monitoreo, la evaluación clave de un sistema organizacional mediante su comparación en el tiempo con referentes externos e internos. Tenemos dos funciones básicas que son atribuibles a los indicadores. En primera parte tenemos la función descriptiva y en segunda parte tenemos la función valorativa. Bueno, la función descriptiva consiste en aportar la información sobre el estado real de un sistema y su proceso en el tiempo. La función valorativa consiste en añadirle a la información descriptiva un juicio de valor lo más objetivo posible, si el desempeño está siendo o no el adecuado para la posterior toma de decisiones. Esto hace parte del denominado ciclo del monitoreo. Tenemos 6 indicadores que son importantes para la gestión del talento humano. Como indicador número 1 tenemos el tiempo de capacitación y el entrenamiento promedio. Este indicador provee información acerca de cómo mejorar la productividad del empleado, brindándole las herramientas necesarias para su desarrollo en la empresa. Como indicador número 2 tenemos el tiempo promedio para alcanzar las metas. Con este indicador se puede medir la eficacia de los colaboradores, lo cual es muy importante ya que se mide desde el inicio de sus actividades en la empresa. De este modo se puede evaluar si el proceso de selección ha sido el correcto o no. Como tercer indicador tenemos el índice de rotación de personal. Este es uno de los indicadores a tomar en cuenta, ya que mide el grado de permanencia de los colaboradores en la empresa. Tener una cifra de rotación muy amplia conlleva a tener costos elevados para la empresa en rubros de reclutamiento, capacitación, eficiencia de los empleados debido a la curva de aprendizaje, ya que debido a que cuando un colaborador ingresa a una empresa conlleva un tiempo a
de aprendizaje, y eso conllevaría a tener capacitaciones, charlas, etc. Como cuarto indicador tenemos los niveles de ausentismo. A través de este dato importante se puede medir la ausencia de los empleados en el lugar del trabajo, ya sea por faltas, por permisos o por retrasos al llegar. Este es un indicador muy valioso, ya que no solamente refleja el dato obvio de las faltas de los trabajadores, sino que tiene un trasfondo muy amplio acerca de la motivación del empleado o cómo se encuentra el empleado o cómo está su compromiso con el desempeño de su trabajo en la empresa. Como quinto indicador tenemos la tasa de retención de talento. Podemos considerar que este indicador es un complemento del indicador anterior, ya que la retención de talento debería ser una de las principales metas de la empresa. Para esto es importante identificar los puestos, los colaboradores que son clave para una organización, así como el tiempo que llevan laborando. Como sexto indicador tenemos el tiempo promedio de vacantes pendientes por cubrir. Medir el tiempo que están disponibles las vacantes sin poder encontrar una persona ideal o idónea para el puesto es un indicador muy importante que nos permite evaluar la efectividad del Departamento del Talento Humano para proveer de personal a la empresa. La cita que hemos tomado en cuenta para el tema de indicadores es del autor Carlos Mario Pérez Jaramillo, que nos dice: un indicador de gestión es la expresión cuantitativa del comportamiento y desempeño de un proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se toma acciones correctivas o preventivas según el caso. Continuando con la exposición, tenemos lo que es las características de los indicadores. Nos referimos que es medible, es decir, que en términos cuantitativos y cualitativos. Cuantitativos en cualquier valor numérico y cualitativos cualquier cualidad, entre la comparación de la situación medida y la situación actual, que puede ser a través de fijar objetivos, trazarse metas y la planificación. También tenemos que es preciso, es decir, que no acepta interpretaciones. Toda información dada debe ser ya verificada antes. También tenemos que es consistente, es decir, que la información brindada no está hecha a base del indicador, sino a base de la condición de los intereses de cada organización. También tenemos que es sensible, es decir, que cambiará proporcionalmente y que van en una misma dirección los intereses, los objetivos o los conceptos. Luego tenemos que el proceso en sí es el seguimiento y control. El objetivo es cómo saber quiénes son y qué es lo que hacen las personas a la hora de laborar en la empresa o fuera de ella en este caso. Actividades tendríamos dos, que son la base de datos o sistema de información gerencial y los controles, la frecuencia, el balance social o la productividad. En las bases de datos tenemos que es agrupar y almacenar información, ya sea de los colaboradores o de la organización, para así lograr eficacia, seguridad y productividad, y que todo esté almacenado en una sola carpeta. También tenemos que la base de datos funciona como un sistema de almacenamiento y acumulación de datos que sirve para formar juicios o dar solución a diferentes problemas. También tenemos que un dato por sí solo brinda muy poca información. Sin embargo, cuando se clasifican, almacenan y se relacionan entre sí, los datos permiten obtener información. Tenemos que luego pasamos al sistema de información de sistema gerencial. Tenemos que información nos referimos al nombre que les damos a un conjunto de datos estructurados con el objetivo de tener una sola idea. El sistema de información de sistema gerencial está relacionado con 3 puntos, que son las personas, la tecnología y los procedimientos. Al juntarlo estos 3 podemos dar soluciones empresariales. Este sistema está relacionado con la toma de decisiones, pero existen 2 tomas de decisiones, una que solo está agrupado al término de conocimientos, pero esta toma de decisiones se agrupa a procedimientos junto con la tecnología, es decir, que deben trabajar en equipo para poder tomar una buena decisión, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Gracias.
parte final del tema de monitoreo de personas tenemos dos puntos, como son objetivos e importancia. Objetivos es cuando se rastrea las actividades que se lleva a cabo cada uno de los colaboradores de una organización. Para esto existen diferentes apps que sirven para monitorear el desarrollo por parte del personal. Entre las apps más conocidas tenemos Odoo, Labor Office Free y Factorial HR, pero la más conocida y utilizada por la mayoría de las organizaciones es PCA Assistant, que permite reportes semanales, quincenales y hasta mensuales, entrevistas, reuniones internas solo con 2 trabajadores, ubicación de cada colaborador, llamadas, videollamadas, etc. Entre los objetivos más principales tenemos como son optimización de recursos. Como se sabe, muchos trabajadores no están laborando en su centro de trabajo, por lo que se ahorra diversos servicios, ya sea de agua, luz o pago de un local. También tenemos que documentar tareas, el cumplimiento de un plan de trabajo y la ubicación de cada trabajador. Hasta ahí hemos terminado todo lo que son los objetivos. Seguimos con la importancia. La importancia es que orienta y dirige el comportamiento del personal para lograr un autocontrol y autonomía de todo lo que elaboran dentro de una organización. Hoy en día, el monitoreo de personas tiene un enfoque tecnológico, puesto que existen herramientas capaces de medir hasta la productividad de cada colaborador. En eso se logra un equilibrio entre el jefe o gerente y entre los trabajadores. Gracias.